En esta noche, fecha 14 de mayo de 1990, vamos a comenzar a estudiar un libro del Antiguo Testamento que es una grande bendición para todos los cristianos. Un libro que narra la redención de un pueblo, del pueblo israelita, y dentro del cual nosotros encontramos tipos, ilustraciones, retratos, símbolos maravillosos de la vida cristiana y de lo que es el Nuevo Testamento. El libro que vamos a comenzar a estudiar desde esta noche es el libro del Éxodo. Y este libro lo he escogido, como les dije yo el último lunes. Yo tenía otros planes y gracias a Dios de que nos sometemos a Dios. Y pues después de orar mucho tiempo venía a mi mente. Además es un libro que yo también quería comenzar a estudiar de una forma sistemática, versículo por versículo. Y pues es una bendición en esta noche poder anunciarles que vamos a comenzar a estudiar el libro del Éxodo, como todos los libros que hemos estudiado, versículo por versículo. Comenzamos, recuerdo, los lunes estudiando Apocalipsis. Fue el primer libro que comenzamos con lo más difícil. Después de Apocalipsis seguimos con Judas. Vimos toda Judas ahí en el Teatro de Santa Mónica. Después Hebreos, que fueron 56 estudios hasta el lunes pasado. Y ahora vamos a comenzar con el libro del Éxodo. También vimos Génesis, ¿verdad? Ya me estaba brincando Génesis. Nada más que Génesis lo vimos hasta la mitad, hasta la vida de Abraham. Y en esta noche, antes desde luego, de entrar al libro del Éxodo, tengo que darles a ustedes una breve introducción. Tengo que comenzar a hablar a ustedes respecto a que en el Antiguo Testamento, los libros que conforman principalmente el Pentateuco, la palabra Pentateuco significa 5 rollos o 5 libros. Y cuando hablamos nosotros del Pentateuco, estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, cuya inspiración y cuya, desde luego que la inspiración es de Dios, pero cuyo transcriptor y cuyo instrumento fue Moisés, el héroe del libro del Éxodo. Y todos los libros que nosotros vamos a comenzar a ver, posiblemente después de Éxodo, veamos Levítico o posiblemente el libro de los Números, tienen un tema principal. Y vean ustedes de qué forma tan maravillosa el Espíritu Santo nos muestra tema por tema la salvación. Por ejemplo, el libro del Génesis tiene un tema que es el tema de la creación, los primeros capítulos del Génesis, pero el tema principal del libro del Génesis no es la creación, sino la elección. Entonces, el tema doctrinal del libro del Génesis es la elección por la soberanía de Dios. Por ejemplo, en el libro del Génesis, Dios escoge a Sem de 3 hijos de Noé para fundar la raza de donde vendría el Mesías. Dios escoge a Jacob y no a Esaú. Dios escoge a José de entre 2 hermanos para bendecir a Israel en Egipto. Y todas estas elecciones de Dios fueron llevadas a cabo soberanamente. Dios no vio nada en Esaú o en Jacob o en los demás hermanos, sino que el libro del Génesis nos muestra en primer lugar el propósito de Dios al elegir soberanamente al que Él quiere. Históricamente, el libro del Éxodo trata acerca de la liberación del pueblo judío o de Israel de la esclavitud de Egipto, pero doctrinalmente el libro del Éxodo habla de la redención. Entonces vean ustedes el orden divino. Génesis, la elección. Dios primero elige. Ya que elige, redime. Y ya redimidos, ¿qué sigue después del Éxodo? Tenemos el libro del Levítico. Y el libro del Levítico, el tema del Levítico es la adoración a Dios. Vamos otra vez a regresar a ver lo maravilloso del Espíritu Santo. Primero la elección, el libro del Génesis. Después la redención en el libro del Éxodo. Y una vez redimidos, se nos enseña cómo adorar a Dios. Nadie puede adorar a Dios sin antes haber sido redimido. Y para que podamos ser redimidos, necesitamos ser elegidos por Dios también. Ahí está el problema de la religiosidad, que las religiones son la respuesta del ser humano
para adorar a Dios conforme a lo que a ellos les parece. Y resulta que la Biblia nos enseña que Dios no quiere que el ser humano se acerque a adorarlo conforme a lo que ellos piensan que hay que adorar, sino que Dios ha establecido la forma como debe adorársele. Ahora, vemos nosotros también en el libro del Éxodo 5 capítulos principales o temas o segmentos o divisiones que son las divisiones en las cuales vamos a dividir nuestro estudio. La primera división del libro del Éxodo se encuentra del capítulo 1 al capítulo 6. Y aquí es la necesidad de la redención, ilustrada por un pueblo esclavizado. El segundo tema del Éxodo va a ser el poder del Redentor, manifestado en las plagas de Egipto, capítulo 7 al capítulo 11. El tercer tema del Éxodo va a ser el carácter de la redención, comprada por sangre, del capítulo 12 al capítulo 18. El cuarto tema va a ser el deber de los redimidos, o sea, una vez que Dios nos rescata y nos libra de Egipto y nos atraviesa por el Mar Rojo, le debemos obediencia. Esto lo vemos en el capítulo 19 al 24 del Éxodo. Y finalmente el quinto tema del Éxodo va a ser la provisión de Dios. Vean qué cosa más preciosa. La provisión de Dios para las fallas y los fracasos de los redimidos, ilustrada en la construcción del tabernáculo. Capítulos del 25 al 40 del libro del Éxodo. Una vez que hemos visto nosotros estos 5 temas principales en el libro del Éxodo, vamos nosotros a descubrir en el libro del Éxodo otra enseñanza tremenda para la vida cristiana. El Antiguo Testamento contiene símbolos, contiene sombras, contiene ilustraciones de todas aquellas cosas que después en el Nuevo Testamento serían la realidad. En la Biblia esto se llama los tipos y los antitipos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos a los corderos. ¿Qué cosa es el cordero en el Antiguo Testamento? El cordero es un tipo de Cristo, que es el antitipo. Entonces tenemos nosotros las tesis en el Antiguo Testamento y encontramos las antitesis, y después tenemos las tesis manifestadas a través de las ilustraciones o de la realidad. Y vamos a ver algunos ejemplos de lo que les estoy mencionando en el libro del Éxodo. Número 1, Israel en Egipto, en el libro del Éxodo, es un símbolo que ilustra el lugar donde nosotros nos encontrábamos antes de ser redimidos. Número 2, Egipto simboliza al mundo o la corriente que nosotros seguíamos antes de nuestra conversión. Número 3, el faraón de Egipto, que desafió a Dios y que era enemigo acérrimo del pueblo de Dios, representa a Satanás como al enemigo de nuestra alma y al enemigo de Dios. La cruel esclavitud en donde se encontraban los hebreos es un retrato del dominio tiránico del pecado sobre sus cautivos. Número 7, los lamentos, la opresión de los israelitas bajo las pesadas cargas. Nos habla de las pesadas cargas de nuestra conciencia y corazón cuando fuimos convencidos de nuestro pecado. Otro ejemplo es Moisés, como el libertador, nos señala al gran libertador, que vendría algunos años después, o sea, al Señor Jesucristo. La Pascua nos habla de la seguridad eterna que tenemos nosotros mediante la sangre de nuestro Redentor. El Éxodo, cuando salen de Egipto 2 millones de personas, anuncia nuestra liberación del yugo de la esclavitud y nuestra separación judicial del mundo. El cruzamiento del Mar Rojo es un retrato de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. El viaje a través del desierto, con sus pruebas y tribulaciones, nos habla de nuestro peregrinar aquí en el mundo, en medio del desierto y la falta de agua y la falta de
cosas que la gente no tiene por causa de vivir lejos de Dios, y cómo en medio del desierto, en medio del mundo, Dios es nuestra provisión. Tenemos la ley dada en el monte Sinaí, que nos enseña la obediencia que necesitamos a darle a las leyes de Dios. Y finalmente el tabernáculo, que con todos los servicios del tabernáculo, nos muestra las excelencias de la gloria de Cristo en la redención. No solamente en el libro del Éxodo vamos a encontrar todos estos símbolos que nos van a hablar de una forma maravillosa de los antitipos en el Nuevo Testamento, sino quiero que ustedes observen la última enseñanza del Éxodo. El Éxodo es un libro que nos muestra que tendrá un cumplimiento profético en el pueblo de Israel también. Escuchen lo que les voy a decir. La historia, decía Hegel, se vuelve a repetir. Y la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Y aquí encontramos en el libro de Éxodo, escúchenme muy bien, en el libro de Éxodo encontramos lo que también se repite en Apocalipsis. Vean, por ejemplo, que la porción de Israel durante el tiempo de la tribulación en Apocalipsis será peor que la de los judíos mientras estuvieron en Egipto. El que va a perseguir a los judíos en el tiempo de la tribulación va a ser peor que el faraón de Egipto, va a ser el anticristo. Los lamentos y los lloros más grandes que se oirán en la tierra serán de los judíos en el tiempo de la tribulación. Habrá plagas en la tribulación más grandes y más dolorosas. Y vean ustedes, en el Éxodo las plagas cayeron sobre los egipcios, en el Apocalipsis caerán sobre los judíos. En el Éxodo Dios redime a los judíos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y como no lo recibieron, ahora las plagas que cayeron sobre el mundo se vuelven y les caen a los judíos durante el tiempo de la tribulación. Dios enviará también, como envió a Moisés y Aarón ante el faraón, a 2 testigos. En Apocalipsis Dios mandará a 2 testigos para que den testimonio y para que pueda el mundo saber que Dios es Dios. Y así como faraón rechazó a Moisés y Aarón, en Apocalipsis el mundo rechazará a los 2 testigos que Dios enviará. Un remanente va a quedar en Israel en el desierto en Apocalipsis, sostenido por Dios, como hubo un remanente en el desierto sostenido por Dios después del Éxodo. Y finalmente, para concluir, va a haber un Éxodo más grande en Apocalipsis que en el libro del Éxodo. Y el Éxodo final de Apocalipsis será cuando Dios reúna a todo el pueblo de Israel en un mismo lugar, como los reunió hace más de 3,250 años en el desierto al atravesar el río Rojo. Hermanos, los hebreos denominaron, como les dije, los primeros libros de la Biblia con el nombre de Pentateuco, que significa 5 rollos. La Biblia, muchos de ustedes saben, fue traducida del hebreo al griego. La traducción de la Biblia del hebreo al griego se llamó la traducción de la Septuaginta. Y cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, el libro de Éxodo no se llamaba Éxodo. En el hebreo se llamaba Shemoth, S-H-E-M-O-T-H, Shemoth. Y cuando se tradujo del hebreo al griego, se le puso la palabra griega ek-odos. La palabra ek o el prefijo ek significa fuera de, y la palabra odos significa camino. Entonces tenemos la palabra griega, de la cual hubo una traducción al latín y de latín al castellano, y tenemos la palabra en el siglo XX que es éxodo. La palabra éxodo significa salida, significa huida o significa partida. Entonces el éxodo es la salida, la partida, la liberación de un pueblo redimido por el poder de Dios. Ahora sí, abramos la Biblia en el libro del Éxodo. Desde luego, capítulo 1. En el capítulo 1 del Éxodo vamos a leer en esta noche los primeros versículos del 1 al 6, del 1 al 7, Éxodo capítulo 1 del 1 al 7,
Y vamos a ver si nos da tiempo de ir un poco más, pero vamos a concentrarnos en la introducción de los primeros versículos unos momentos. Éxodo capítulo 1, versículos del 1 al 7. Y comienza así el libro del Éxodo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. El libro de Éxodo comienza describiendo o ilustrando a las 12 tribus de Israel en Egipto. Encontramos nosotros que la Biblia nos comienza a describir los nombres de las familias que formaban cada tribu y que entraron al libro de Éxodo, o sea, en Egipto. Si nosotros retrocedemos unos pocos años, nos damos cuenta que todo comenzó cuando Dios llamó a un hombre llamado Abraham de un mundo pagano. Escúchenme, Abraham no era judío. Abraham no era judío. Qué interesante que el padre de donde salió la raza judía no era judío. Nunca en la historia ha existido el judío puro. Siempre han sido mezcla con otras. Aunque decimos que hay judíos puros, hay judíos negros, hay judíos blancos, hay judíos amarillos, etcétera, etcétera, pero no hay una raza puramente que podamos decir nosotros judío, comenzando desde su fundador, Abraham. Abraham es llamado y sale de Ur de los Caldeos, y después Dios le promete un hijo que es Isaac. Después a Isaac tiene los otros hijos, y después tiene Jacob, y después a Esaú, y después viene José. Y el hijo de Jacob, que es José, tuvo 12 hermanos, 11 hermanos, él era el 12º. Y de estos 12 hijos que tuvo Jacob, José es vendido por sus 11 hermanos, y recuerdan que la caravana de beduinos se los lleva a vivir ¿a dónde? A Egipto. Y fíjense ustedes que Dios manda como avanzada y como punta de lanza a José para que cuando llegue a Egipto, él se convierte, José, en Egipto, en el primer ministro de Industria y Comercio del faraón. Cuando José entonces llega a Egipto, el faraón lo nombra primer ministro por todos los acontecimientos antes narrados, y entonces los hermanos de José llegan a Egipto porque había hambre en Israel, y José, como era primer ministro, los adopta a los hermanos, se revela a ellos, los perdona, y así acaba el libro del Génesis. José y sus hermanos viviendo en Egipto, y así comienza el libro del Éxodo. Ahora, muy bien, todos estos israelitas que habían entrado a Egipto gracias al faraón que había nombrado a José primer ministro de toda la tierra de Egipto, lo encontramos, y vamos a leerlo en Génesis capítulo 47, para que veamos la antesala de la entrada de las tribus de Israel a tierra de Egipto. Cómo en la soberanía y en el plan tan perfecto de Dios, va Dios armando su rompecabezas para que todo se cumpla conforme a su soberanía. Dice Génesis 47, del 1 al 6. Vino José y lo hizo saber a Faraón, diciendo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de José. Aquí encontramos que las 12 tribus de Israel, cuando entraron a Egipto, entraron geográficamente y vivieron geográficamente en Egipto 430 años en la tierra de José. Fue la tierra o el pedazo de terreno que el faraón les asignó para que viviera. Dice el versículo 2, y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas, son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán,
Por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de José. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de José. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Entonces vemos en este capítulo de qué manera el faraón que vivía en tiempos de José hace que José con sus hermanos y el padre Jacob, que todavía vivía, entran a la tierra de Egipto, y así comienza el libro de Éxodo. Ahora es interesante, vamos otra vez a leer los primeros versículos de Éxodo, que dice la Biblia: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. ¿Con quién dicen? Un momentito. ¿Qué no se le cambió el nombre a Israel? Vean ustedes de qué forma en el capítulo 32 del Génesis ya se le había cambiado el nombre de Jacob a Israel. Y la pregunta en esta noche es: ¿por qué el libro de Éxodo describe a Jacob como Jacob y no como a Israel? ¿Por qué no dice la Biblia con Israel? Porque Jacob ya no se llamaba, cuando él entró a Egipto, era Israel, pero el Espíritu Santo usa el nombre de Jacob y tiene una enseñanza muy profunda en la palabra de Dios. Dice Génesis 32, versículo 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La palabra Israel significa el que prevalece con Dios. Ustedes ya lo sabían en el original hebreo. Y la palabra Jacob significa el rostro de Dios. Entonces nosotros vemos que el libro de Éxodo, regresamos a Éxodo, se describe a Jacob como Jacob y no como a Israel. ¿Por qué el Espíritu Santo usó el nombre de Jacob y no dice y entraron con Israel? Por la siguiente razón. El primer nombre de Jacob nos habla del hombre natural, nos habla del hombre que no ha sido redimido. El segundo nombre de Jacob, que fue Israel y que le fue dado por gracia y por la gracia soberana de Dios, nos habla del hombre espiritual. Nosotros también, cuando entramos a esta tierra de esclavitud, ¿ya van comenzando a agarrar la onda? Cuando entramos a esta tierra, nosotros, este planeta, entramos con el nombre y la naturaleza de nuestro padre Adán. Y somos sacados del mundo espiritualmente con el nombre de hijos de Dios. Entonces, Jacob no ha sido en este momento el símbolo del hombre espiritual, sino que como se relata el éxodo a las tribus de Israel en Egipto, se les muestra como lo que éramos nosotros antes de ser redimidos. En este momento no han sido redimidos por el poder de Dios. Por eso el Espíritu Santo escogió el nombre de Jacob y no el nombre de Israel. Ahora, José y todos los hermanos de José que entraron en Egipto murieron. Pero sus descendientes comenzaron a fructificar y a multiplicarse y a fortalecerse en el extremo. Esto era el comienzo de la promesa hecha a Abraham, que la descendencia de Abraham heredaría toda la tierra. Algo pasa. Todas las tribus de Israel y hasta la tercera y cuarta generación viven tranquilos. Y pasa lo que siempre pasa en el mundo de la política. Sale el presidente, entra otro presidente y salen todos los que estaban con él. Y no se acuerda nadie de lo bien que hicimos nosotros en el pasado. ¿No es verdad? Dice el libro del Éxodo, capítulo 5, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. José estaba en Egipto y murió José, y todos sus hermanos y toda aquella generación. Versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros.
Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Para descubrir quién era este rey de Egipto en los tiempos en que muere José y los hermanos y se narra el libro del Éxodo, comenzamos nosotros a escudriñar en la arqueología y en la Biblia. Una de las pruebas más maravillosas de la palabra de Dios es que la palabra de Dios no es un libro, por ejemplo, como los libros apócrifos. Los libros apócrifos, que están en muchas Biblias católicas, están continuamente narrando anacronismos, contradicciones históricas, contradicciones geográficas, contradicciones proféticas, errores en fechas. Pero cuando vienes a la Biblia y escuchas un rey y en tal año y la ciudad de Pitón y Ramsés, etcétera, etcétera, la historia a través de la arqueología muestra continuamente que no hay un solo error arqueológico, histórico, geográfico en la palabra de Dios. ¿Saben ustedes qué cosa vamos a encontrar en la arqueología? ¿Cómo podemos saber que la arqueología compagina con el libro del Éxodo? Bueno, hay un escritor que se llamó Josefo. Y Josefo hizo los siguientes descubrimientos. Vean, por ejemplo, Éxodo 12:40. Y estamos investigando los reyes o faraones que existieron en los tiempos de José y del libro del Éxodo. Es muy importante esto a la luz de la historia. Éxodo 12:40 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. De acuerdo a Éxodo 12:40, los israelitas habitaron 430 años. Esto nos enseña lo siguiente. Nos demuestra que cuando José llegó a Egipto, Egipto estaba bajo un pueblo que se llamaban los Hicsos, con H-I-C-S-O-S, Hicsos. Y estos Hicsos eran unos extranjeros que eran primos hermanos históricamente de los judíos, porque venían de Cetura, otra de las esposas de Abraham. Entonces, cuando José entra a Egipto, habría primos hermanos de él viviendo ahí en Egipto. Y de acuerdo a la historia, estos Hicsos eran de origen semítico y habitaron en el norte de Egipto e invadieron Egipto después del año 1700 antes de Cristo, de acuerdo a la historia. Y mantuvieron el poder hasta el año 1550 antes de Cristo. En Éxodo 1:11 se nos dice que los israelitas estaban trabajando por órdenes de este faraón, construyendo 2 ciudades, y las ciudades, de acuerdo a la Biblia, eran Pitón y Ramsés. Ahora saben ustedes que de acuerdo a la arqueología ha demostrado que estas 2 ciudades fueron edificadas durante los reinados de 2 faraones. El primer faraón fue Setos I, en el año 1305 a 1290 antes de Cristo. Y el otro faraón fue Ramsés II, en el año 1290-1224 antes de Jesucristo. Basados en estas evidencias históricas, podíamos calcular en esta noche la fecha del Éxodo en el año 1250 antes de Jesucristo. Y esto nos muestra solamente que en esta época estaba reinando Setos I, el faraón que comenzó la opresión de Israel, y Ramsés II, el faraón que hizo huir a los judíos en el Éxodo. Yo recuerdo cuando vi la película Los 10 Mandamientos con Charlton Heston. Gracias a Dios que históricamente esta película se avaló a los documentos históricos y ponen ahí a Jules Briner, el que la hace de faraón, como Ramsés II. Esto es absolutamente cierto de acuerdo a la historia. Entonces vamos a repetir: cuando José llegó a Egipto estaba Setos I, este fue el faraón, y después muere ese faraón y surge otro faraón que fue el que los correteó y los empujó al desierto, Ramsés II.
Ahora muy bien, en el versículo del 9 al 14, nosotros encontramos que el pueblo de Israel llega a multiplicarse en la tierra de Egipto y ve aproximadamente a más de 1 millón de israelitas. Aquí en el capítulo 1 son aproximadamente como 1 millón de israelitas. Y el faraón en su mente carnal y en su mente limitada y finita, los comienza a vislumbrar estratégicamente o militarmente como un enemigo, y el faraón dice, ¿son demasiados los judíos ya? Y ve aproximadamente a más de 1 millón de israelitas. Aquí en el capítulo 1 son aproximadamente como 1 millón de israelitas. Y el faraón en su mente carnal y en su mente limitada y finita, los comienza a vislumbrar estratégicamente o militarmente como un enemigo, y el faraón dice, ¿son demasiados los judíos ya? Si algún día nuestros enemigos vienen a atacarnos, estos judíos se pueden poner de parte de los enemigos y nada más por ser una cantidad tan grande de hombres me pueden quitar el trono. Entonces, el razonamiento de Faraón es el razonamiento. ¿A quién simboliza Faraón? A Satanás. Mantengan eso durante todo el estudio. Entonces el Faraón dice, voy a dar una solución. La primera solución es la siguiente. Y aquí vemos las 3 estrategias de Satanás. La primera estrategia de Faraón es la siguiente: oprimámoslos. Pongámosles pesadas cargas. Póngalos a construir 2 ciudades, que fueron Pitón y Ramesés. Y después de darles cuerazos, etcétera, etcétera, el faraón se dio cuenta que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Mientras más cargas había sobre ellos, más fuerza recibían ellos. Y el faraón se comienza a decepcionar de su plan, y comenzamos a encontrar en 4 frases lo que es la vida sin Cristo, lo que es la vida antes de la redención. Versículos del 12 al 14. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Nosotros vemos 4 frases del 12 al 14 que nos describen claramente nuestra opresión antes de que fuéramos cristianos. La primera frase es el versículo 12, los oprimían. Váyanlo subrayando. En el versículo 13, hicieron servir. En el versículo 14, amargaron su vida. En el versículo 14 también los obligaban con rigor. Estas 4 frases describen nuestra vida antes de ser cristianos. ¿Quién estaba oprimiéndonos? ¿Quién es el faraón? Satanás. ¿Quién nos estaba haciendo servirle sin que nosotros lo supiéramos? Satanás. ¿Quién nos estaba amargando la vida? Satanás. ¿Y quién nos obligaba a servirlo? Y dice, con rigor. ¿Sabe lo que hace Satanás? Dice, les voy a poner cargas pesadas. Y estas cargas son el alcohol, las drogas, la vaciedad, el sexo, los placeres, la pornografía. Todas estas cosas son enviadas por Satanás para que trabajemos y estemos bajo esa opresión constante, y para que después de que estemos ahí trabajando nos demos cuenta, como los judíos ahí estaban en el Éxodo machacando la paja con el lodo, y dale, y dale, y dale, y ándele trabaje el chicotazo, el capataz, y ándele trabaje, y se caían y se desmayaban, y ándele el chicotazo, y todo el día para los judíos era nada más trabajo y trabajo como burro. Dormían y trabajaban, comían y trabajaban, dormían y comían y trabajaban, eran como burros, como osos y como caballos.
Esa era la vida del pueblo de Egipto. Esa era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Como burros de carga, trabajar, comer, dormir, trabajar, comer, dormir. Y pasaba nuestra vida y más amarguras y más opresión y más decepciones y construimos nuestro imperio y nunca está la ciudad de Pitón y Rameses y ya que estaban construidas nos damos cuenta que ni siquiera éramos dueños de ello. Vean la contraparte en el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y aquí vemos cómo se nos presenta de una forma muy clara nuestra antigua vida, pues también nosotros vivíamos oprimidos, servíamos a Satanás, vivíamos amargados por no tener propósito ni razón para vivir en la vida y se nos obligaba a vivir con rigor esta clase de vida sin propósito y razón. Dice Romanos 6, del 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como qué dice aquí? ¿Y qué eran los israelitas en Éxodo? Esclavos. Si nos sometemos como esclavos a alguien para obedecerle, somos esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 21 y 22. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y como fin la vida eterna. ¿Ven ustedes el paralelismo? ¿Ven ustedes cómo Éxodo nos narra la vida cristiana en estos primeros versículos antes de que hemos sido libertados, oprimidos, esclavos del diablo, hijos del diablo? Y ahora viene el Señor Jesucristo y nos salva. Ahora vean también Efesios capítulo 2, donde ya de una forma más clara se nos muestra a nuestro faraón que teníamos antes. Y en Efesios 2, del 1 al 3, la Biblia dice, y Él os dio vida. Oigo esto y siento que como que me acabo de tomar un vaso de agua de horchata en medio de un desierto. Nos dio vida. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales dice, anduvisteis en otro tiempo, y vean lo que dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Noten que el versículo 2 dice que nosotros seguíamos una corriente en el mundo. Es la puerta ancha, es el camino de la sensualidad, el camino de las pasiones, el camino donde yo soy mi amo. Y el mundo dice, yo soy mi Dios, yo soy el rey, yo hago lo que yo quiera, etcétera, etcétera. Y no es cierto, no es cierto, no es cierto. La Biblia dice que el que te está empujando a esta vida es Satanás. No es cierto que eres libre, no es cierto que las muchachas dicen, pues yo puedo hacer lo que quiera y acostarme con el muchacho que quiera y tomarme las botellas que yo quiera y fumarme los cigarros de marihuana que yo quiera. No es cierto, no eres libre, todo lo contrario. Estos son los medios de Satanás. Y cuando tomes la botella y cuando fumes la droga y cuando pruebes el sexo te vas a dar cuenta que esas cosas te acaban por hacer esclavo y te oprimen y te arruinan más rápido la vida. Porque hay una fuerza poderosa detrás de todo eso. Es el príncipe de la potestad del aire. Satanás. Y dice el versículo 3 de Efesios, entre los cuales en otro tiempo, vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿quién? De la mente, dice. La Biblia niega que la razón prevalezca en el ser humano. No es cierto que la razón gobierne al ser humano, no es cierto, no es cierto, no es cierto. El hombre no es guiado por la razón, el hombre es guiado por sus pasiones.
Los celos, la envidia, la amargura, el odio, el placer, eso es lo que gobierna al hombre sin Cristo. Es esclavo. Y dice la Biblia que nosotros hacíamos la voluntad. Fíjense, a la carne, dice la Biblia, tiene voluntad y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿De qué forma tan maravilloso? La contraparte en el Nuevo Testamento nos muestra que los símbolos del Antiguo Testamento son los símbolos de la redención bajo la cruz de Cristo. Y todo lo que el Antiguo Testamento nos ilustra por historias y guerras, etcétera, etcétera, es solamente la contraparte que se encuentra en el Nuevo Testamento. Esta es la palabra de Dios. El hombre no pudo haber hecho, jamás, por más que lo hubiera intentado, haber logrado esta unidad, esta armonía sobrenatural en la Biblia. Ahora en el versículo 12 encontramos otra frase de Éxodo capítulo 1 que dice la Biblia: pero mientras más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Así dice el versículo 2. Vean ustedes que Satanás ha usado o usó durante mucho tiempo la persecución y la opresión. Antes de entrar a otros detalles, les voy a nombrar las 3 técnicas de Satanás en el capítulo 1 del libro del Éxodo. Las vamos a ver con más detalle en la clase que entre. El primer plan del faraón, ¿cuál fue? La opresión. Como vio Faraón que no funcionaba su plan, y que mientras más estaba oprimiendo a la gente y más la tosigaba y más la rinconaba, más crecían y multiplicaban, el faraón cambió de táctica. Y la segunda táctica de Faraón fue que le habló a las jefas de las parteras de las egipcias y les dijo a las parteras: vayan e introdúzcanse entre los judíos, y cuando vean ustedes que un niño nace, mátenlo, pero dejen vivir a las niñas. Entonces vemos que el segundo método de Satanás es la infiltración. La infiltración. Y nos vamos a dar cuenta que las parteras temieron a Dios, no le hicieron caso al faraón, y total que Faraón no pudo controlar a las parteras y cambió de táctica. Y la tercera táctica en el capítulo 1 del Éxodo de Faraón fue que después de que falló la opresión y después de que falló la infiltración, le dice a todo el pueblo de Egipto: maten a cualquier niño hebreo que vean. Ahí están las 3 maquinaciones de Satanás: opresión, infiltración, destrucción total. Satanás primero te va a oprimir. Va a comenzar a oprimirte con pornografía, va a comenzar a oprimirte con el sexo, va a comenzar a oprimirte con el dinero. Satanás quiere que esta mente que tengamos esté bajo presión. Así que no duermas, y que mi trabajo, y que esto y que el otro, y comienza a tosigarte, y cuando tú sientas esta opresión, que es la falta de paz, en ese momento, dice la Biblia, por nada estén afanosos, dile a Dios: Señor, quita esta opresión de mi mente, y confío en ti que mañana tendré para comer. Quita de mí esta pornografía. Pero cualquier opresión que sientan en sus mentes, hermanos, en esta noche, no es de Dios. Dios es el Dios de paz. Dios es el Dios de la salud mental. Dios es el Dios que guarda mis pensamientos y mi corazón tranquilos, y me mece y me arrulla, y sé que mi Redentor vive, y sé que aún después de desechas de mi piel, en mi carne verá a Dios, y sé que Él es mi pastor y que nada me faltará. Esa es la fe que vence la opresión. Y si le falla la opresión a Satanás, va a entrar con la infiltración y va a comenzar entonces a usar amigos tuyos íntimos para destruirte. Infiltra tu familia, comienza a salir con una amistad que no está caminando con el Señor, y el Satanás la comienza a usar. Mete a nuestra iglesia cizaña. Dice Hechos 20, cuando Pablo se despide de los efesios: hermanos, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y arrastrarán tras de sí a los discípulos. Por tanto, guarden sus almas. Acuérdense la palabra de Dios.
Satanás manda a un amigo tuyo y comienzas a salir con él y ya de repente tienes un mes saliendo con fulano de tal y comienzas a darte cuenta de qué manera la amistad de esta persona ha minado tus defensas espirituales, te ha enfriado y te ha alejado de Dios. Ahí el tercer paso es, ¿cuál dijimos? La destrucción total. El objetivo final de Satanás es destruirte y destruirme. El diablo vino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora en el versículo 15, nosotros encontramos, en el versículo 12 y vamos a acabar en esta noche en el versículo 12, el último principio de este capítulo. La primera táctica del faraón diabólicamente es oprimir al pueblo. Mientras más los oprimen, más crecen y se multiplica. Esto nos ilustra el principio que se ha repetido a través de toda la historia. Y apúntenlo, por favor. Los tiempos de duras pruebas para los cristianos han sido los tiempos de mayores bendiciones. Los tiempos de mayores pruebas para los cristianos han sido también el mejor tiempo donde más bendiciones has recibido de Dios. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Hemos visto nosotros en México y en muchas partes del mundo cómo viene muchas veces el enemigo como un río, ¿verdad? Llega y como inundación, como que inunda todo. Monterrey, Veracruz, Tapachuli, todo se inunda. Como río. ¿Y qué dice Isaías? Vendrá el enemigo como río y Dios levantará bandera contra él. Todo lo va a convertir Dios para nuestra bendición. Es una bendición para nosotros. Y cuanto más opresión y más persecución exista contra la iglesia tiene que purificarse más. La iglesia tiene que crecer más porque la persecución nos muestra qué grande es Dios. Mayor es el que está entre nosotros, el que está en el mundo. Ahí están los cristianos, ¡ay, tengo miedo! Y son muchos, y ya hay un avivamiento, y ya está toda mi familia contra mí. ¡Pórtese como hombre! No chille, agarre piedras. Como dicen en mi tierra, ¿verdad? No se ponga a chillar. Vean esta verdad en el Salmo 119, versículo 67. Esfuércense y sean valientes, dice el Señor. ¿Qué miedo ni qué miedo a nadie? ¿Qué es el hombre para que tengas de él temor? Dice Isaías 2:22. Salmo 119, versículo 67. Salmo 119, versículo 67. Y dice la Biblia, vean este principio de Éxodo. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera humillado, o sea, vean ustedes por qué viene la humillación, por qué viene la persecución, por qué vienen las pruebas, por qué viene todo eso. Porque nos descarriamos. ¿Saben cómo es Dios? Dios ve a la iglesia como un rebaño de ovejas. Ustedes nunca, jamás de los nunca van a ver a una oveja fuera del rebaño. Y si alguno de ustedes algún día encuentra alguna ovejita por ahí fuera del rebaño, esa oveja está descarriada. No van a encontrar una ovejita fuera del rebaño viviendo feliz de la vida, comiendo gorda y prietita así bonita, no van a encontrarla. Siempre estará y donde el pastor y chillando por las demás y llena de espinas, y ya se cayó, ya se lastimó, no hay quien la cure, no hay quien la venda, porque el diseño de Dios fue que las ovejas vivieran juntas. Y cuando ustedes ven también así a un cristiano por allá fuera de la comunión de los demás hermanos, está descarriado. ¿Y saben qué sigue? Sigue esto. Entonces, cuando Dios ve que una ovejita se sale del rebaño, Dios permite que esa ovejita de repente caiga en un río que trae una fuerza y va la ovejita, y el río la lleva por acá y la avienta por allá y la ovejita, ¿para qué me salí? ¿Para qué me salí del rebaño? No le saque. Y de repente el Señor la saca otra vez porque nunca dejará que nos perdamos. Nunca.
Él dijo en Juan 10 que estamos en su mano y nadie nos podrá arrebatar de su mano. Pero las pruebas y los ríos que vienen contra nuestra vida y de repente no hay trabajo, no hay dinero, esto y el otro, y pruebas, y es el río que nos está llevando, y dice la Biblia que estas cosas y estas pruebas solamente nos servirán para confirmarnos que debemos vivir en la palabra de Dios. Antes de que fuera humillado andaba descarriado, mas ahora, ándele, ahora guardo tu palabra. Y qué maravilloso es poder estar al abrigo del Altísimo, morando bajo el poder del Omnipotente. Y acabamos con Hebreos capítulo 12, del 10 al 11, que nos muestra el mismo principio del Éxodo, de que las pruebas solo sirven, o por lo menos deben servirnos. Hebreos 12, vuelvo a repetir, las pruebas deben servirnos, la opresión debe servirnos, la persecución debe servirnos, los problemas deben servirnos para acercarnos más a Dios. Cuando veamos que viene como río el enemigo, y hay una inundación de pornografía, de inmoralidad, de falsas religiones, cuando vemos que traen a Baal a nuestra tierra, y cuando vemos que comienzan a poner falsos dioses aquí en nuestro México, no nos intimidemos como los profetas de ahí en el tiempo de Elías. No nos dejemos a amedrentar por la gente, todo lo contrario, seamos como Elías. A ver, el Dios que es Dios, que haga caer fuego del cielo. Y nuestro Dios está de nuestro lado, y nuestro Dios nos protegerá, y nuestro Dios siempre, siempre demostrará que es más poderoso. Pero Él lo permite porque Él está detrás permitiéndolo, con el único propósito, que nos acerquemos más a Él. Dice Hebreos 12, versículo del 10 al 11, y todos los que estuvieron en este pasaje lo recordarán. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, ¿para qué? ¿Para qué la disciplina? ¿Para qué la corrección? ¿Para qué es el cuero? ¿Para qué la persecución? ¿Para qué son los ríos? ¿Para qué es todo eso? ¿Para qué? Hay un propósito detrás de un Dios santo, que estemos más cerca de Él. Es verdad que ninguna disciplina ahorita parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando los judíos salieron de Egipto, y lo vamos a ver en los meses que siguen y en los lunes que siguen, salieron con un poder del cielo y de la tierra, donde el Dios del cielo les demostró a los dioses de los egipcios que el Dios del cielo era más poderoso, porque ustedes van a descubrir que cada plaga que Dios envió a Egipto era contra un Dios de Egipto. Y ahí Dios humilló los dioses de los egipcios y los sacó con brazo fuerte, un pueblo así, todos pastores, todos agobiados por las pruebas, y de repente Dios se los lleva con su líder, y ese hombre duro que estaba en contra de ellos, oprimiéndolos, manda al libertador y se los arrebata, y el libertador se los lleva y los mete a un desierto de escorpiones donde no había horrera, ni blanco, ni zapaterías, ni carnicerías, ni nada. Y ahí en el desierto ellos conocen que Él es Dios en las pruebas. Gracias a Dios por todas nuestras pruebas, porque nos gozamos en nuestras tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia y finalmente nos acercan más a Dios. Despidámonos en oración. Padre, te damos gracias en esta noche por el libro de Éxodo, porque nos vas a enseñar grandes, profundas e inmensas verdades que hacen bien a nuestra alma. Y vamos a ver la armonía, la unidad tan perfecta que existe en todos los libros de la Biblia, el uno con el otro. Cómo lo que se narra como historia es una experiencia doctrinal en el Nuevo Testamento. Y cómo toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, corregirnos, instruirnos, guiarnos por la justicia divina, para que la Escritura, la Biblia,
nos prepare para ser hombres y mujeres del Dios del cielo. Te damos gracias, Padre, porque entramos a este mundo como los israelitas al mundo de Egipto, con nuestra antigua naturaleza. Y el que está en Cristo ya no se llama Jacob, se llama Israel, porque nos haces nuevas criaturas y nos das un nuevo nombre que es hijos e hijas de Dios. Gracias, Padre, por recordarnos de qué manera vivíamos oprimidos en nuestra antigua vida y de qué manera tú nos libraste y redimiste con poder, con la sangre de Jesucristo, que tiene poder. Gracias por recordarnos que podemos, ya siendo cristianos, regresar a nuestra antigua vida. Y puede el cristiano otra vez dejarse oprimir por Satanás. Puede el cristiano caer en servidumbre del pecado otra vez el día que se suelte de tu palabra. Esto nos debería hacer vivir con temor y temblor, sabiendo que separados de Jesús nada podemos hacer. En esta noche, Señor, te glorificamos a ti. Tú eres el gran pastor, tú eres la vida, tú eres el único que merece nuestra honra, respeto, adoración y veneración, y no hay otro nombre bajo el cielo más que el nombre de Jesús. Te adoramos y te servimos en espíritu y en verdad, Señor, y te damos gracias porque ahora tenemos como fruto la santidad. Sirvamos a Dios en santidad, porque Dios es un Dios santo que nos sacó de Egipto con el poder de su gracia redentora. Oramos por la sangre de la Pascua de ese Cordero, que a través de esa sangre el pueblo de Israel fue protegido. La sangre del Hijo de Dios, en quien oramos, en quien te damos las gracias. Aleluya.